Hola chicos, ¿qué tal? Os voy a resolver el ejercicio que os dejé planteado el otro día para utilizar el patrón Singleton. Entonces, como os contaba aquí, el objetivo, además de introducir patrones de diseño, pues que hagamos cada vez, en cada programa que empecemos, que sea un poco más eficiente y que esté mejor hecho. Entonces, para eso, además de empezar ya con el tema de patrones, os voy a proponer mañana una práctica que será bastante restrictiva. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene hacer esto aquí? A ver, cuando nosotros utilizamos un programa que accede a una base de datos, pues no es necesario conectarse a la base de datos cada vez que hacemos una consulta. Lo eficiente sería tener una única conexión a la base de datos que fuera global y simplemente ejecutar las consultas, pues tantas como se necesiten, y luego ya cerrar esa conexión. Entonces, para conseguir tener un único objeto o una única instancia de un objeto de una clase, pues vamos a utilizar este tipo de patrones. Bueno, si habéis buscado por ahí, hay pues muchas páginas web al respecto. Concretamente esta habla de que este patrón Singleton, bueno, dice que la ingeniería del software es un patrón diseñado para limitar la creación de objetos pertenecientes a una clase. Por ejemplo, aquí dice que es muy utilizado para conexiones a base de datos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a hacer tener una única clase para acceder a la base de datos, es decir, todos los métodos que accedan a una base de datos van a estar recogidos dentro de una misma clase, y además vamos a exigir que solamente exista una única instancia de conexión a esa base de datos. Bueno, entonces aquí os puse yo un código que ahora vamos a hacer. Bueno, veis que aquí hay varias variables de la clase. Por ejemplo, una variable conexión BD, que ahora lo vamos a modificar. Un permitir instancia, que es un booleano, que también estas dos son estáticas, es decir, que solo va a haber una. Y luego ya vamos a tener aquí la cadena de conexión, el usuario y el password, y bueno, la contraseña, para que esta clase nos sirva para cualquier conexión, cualquier usuario y con cualquier contraseña, es decir, que podamos reutilizarla en todos nuestros proyectos que accedan a una base de datos. Y luego además pues se ha añadido un objeto de la clase connection y otro de la clase statement para hacer las consultas. Bueno, pues os dejé esto. Además os puse que aquí había que añadir getters y setters, y luego os dije este era, por ejemplo, un programa de prueba. Bien, pues vamos a ver cómo se hace. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el nombre de la clase, porque al estar preparando la práctica no es muy adecuado, ¿vale? Entonces siempre hay que buscar nombres significativos. Vamos a hacer un refactor, rename, y lo voy a llamar solo base de datos, ¿vale? Porque no es solo conexión, también es consulta. Vale. Bien. Bueno, entonces tenemos un objeto. Dentro de la clase base de datos hay un objeto estático que se llama mi instancia de esta clase, y está inicializado a nulo. Vale, luego tenemos un objeto permitir instancia nueva de tipo booleano, y bueno, ya los otros atributos que os he comentado. Venga, entonces, si alguien intenta hacer un objeto de esta clase, voy a poner sí, voy a usar el booleano. Si no permitir instancia nueva, ¿vale? Es decir, si no está permitido hacer una instancia nueva, en principio voy a mostrar un mensaje.
¿vale? Luego esto pues lo podemos cambiar por lanzar una excepción. Está un poco lento esto, vale. Venga, pues voy a poner no se puede crear la instancia. Usa el método getInstance. Vale, voy a poner eso. Si veis en el código que os dejé, vale, el objetivo es crear una instancia de ese objeto así, ¿vale? Es decir, que en realidad voy a crear el objeto con este método. Venga, para comenzar, es decir, la primera vez que se crea o se inicializa, es decir, se declara un objeto de esta clase, si veis, esta variable está a nulo. Es decir, que la primera vez que se va a utilizar esta clase, esta variable está a nulo. Pues entonces, si mi instancia es igual a null, es decir, no se ha usado, no se ha creado, pues ahora voy a poner permitir instancia nueva, a ver si se escribe, instancia nueva igual a verdadero. Es decir, voy a permitir hacer la instancia. Y luego voy a poner mi instancia va a ser igual a new bd. ¿Vale? ¿Veis? Como he puesto que esto va a ser verdadero, ahora puedo hacer la instancia y cuando acabo voy a poner permitir instancia nueva igual a false. Vale. Y ahora me dice que me falta el retorno. Vale, pues aquí fuera del if voy a poner return mi instancia. Ahí. Vale. Bien, entonces pues ya está. Ya el método resultSet que devuelve un resultSet, que es el conjunto de tuplas, pues aquí vamos a pasarle por eso he puesto cadena de conexión, usuario y password como atributos de la clase. Aquí ejecutamos la consulta que le pasamos como parámetro y luego, bueno, pues el método cerrar conexión y ya los getters y los setters. Vale. Pues ya está. Aquí vamos a probar que funciona bien. Voy a guardar. Por ejemplo, si hago un select count asterisco from pedidos, pues me sale el resultado. Vale, si ahora quisiera hacer otra conexión con otra base de datos, pues simplemente tendría que cambiar el conector, la cadena de conexión, el usuario y la contraseña y podría seguir usando mi clase BD.